tienen una Biblia, y si no, pues su celular, pero de preferencia, pues que sea en papelito. Vamos a hacer nuestra confesión de fe y dice así: esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis actos que Jesús vive en mí, para nunca más ser el mismo, por la gracia de Dios. Amén. Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Les quiero presentar a nuestro predicador del día de hoy. Él es el ministro de Alabanza y Oración de la Iglesia, Víctor Ambrosi. Pásale. Vamos a orar por ti, Vic. Bendito Padre, ponemos en tus manos de manera especial a Vic. Señor, te pedimos que lo uses. Tú has hablado con él, Señor. ¿Qué quieres decirnos a través de él? Bendícelo y que sea de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Es la primera vez que me ponen estas cosas diademas. No, pues gracias hermano, estoy muy contento de estar otra vez con ustedes. No sé por qué lo hicieron cuando estaba en la prepa, en la universidad. Decían, no lo pasen a hablar, que mejor que cante. Pero bueno, vamos a iniciar. Les voy a contar una historia. Esta es la historia, que se la saben, es de 3 jóvenes hebreos que tenían toda la intención de mantenerse firmes y fieles delante del Señor. Habían comprometido su corazón a no tener ninguna imagen delante de ellos. Resulta que un rey perverso, y fuera de sí, tuvo un sueño, y como todo rey que se pone ahí medio loquito, empezó y dijo, bueno, a ver, tuve un sueño ahí de aras de grandeza, y dijo, bueno, pues ¿por qué no llevarlo a la realidad, no? Entonces este rey, ¿qué soñó? Dijo, vamos a hacer una estatua, y que todo el mundo, vamos a dictar un decreto, de que todo el mundo debe de arrodillarse ante ella, ¿no? Y así construyó este monumento, esta estatua, y no solo eso, quien no lo adorara entonces tendría un gran castigo. Así que finalmente llega el edicto a todos los que estaban ahí, dice la palabra: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Ya saben entonces de quién hablamos del rey Nabucodonosor, y estos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Dice la palabra que cuando se enteran unos astrólogos de que ellos cuando ellos no estaban dispuestos a arrodillarse delante de esta imagen, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se puso así fúrico, estaba bien enojado y decía, pero ¿por qué estos tipos no quieren? A ver, mándenlos traer. Y ya fueron acá Sadrac, Mesac y Abednego, y les dijo, a ver, ya sabían cuál es. Esto es una orden, no le estoy preguntando a ver si quieren, es una orden. Si la ven, se deben de arrodillar. Y estos cuates dijeron, no lo vamos a hacer. Y les dijo, a ver, les voy a dar una oportunidad más para que se arrodillen, porque si no, se me van directito al horno de fuego. Y le dijeron, no queremos nada de eso. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Entonces estos jóvenes contestaron bien firmes, Nabucodonosor, dijeron, sorry my friend, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces viene la historia del horno ardiente. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿Pueden imaginarlo? Dijo, estos tipos, ¿qué les pasa? Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a estos cuates y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3. De esa forma,
Estos jóvenes firmemente atados cayeron en las rugientes llamas. Entonces, podemos imaginarlos, o sea, estaban ya cerquita empujándolos, y los que lo estaban empujando, estos tipos sí se chamuscaron de volada, ¿no? Pero estos ya sabemos qué pasó. ¡Qué historia! Es sorprendente, ¿no? Al leer lo que decimos, ¡wow, qué barbaridad! Podemos ver 3 posibilidades en esta historia y en la vida. Aprender de esta historia y entender 3 posibilidades que podemos encontrar. La primera, Dios pudo librarlos del horno de fuego. O sea, que ni siquiera se enteraran y que pasaran como inadvertidos, ¿no? Así de que, pues a ver, a lo mejor nadie le dice a los astrólogos, a la gente, a lo mejor ellos dijeron, no, pues nosotros hay que seguir haciendo nuestra vida y nadie se entera, nadie los acusa y son librados del horno de fuego. Hermanos, podemos tener la seguridad de que Dios nos ha librado de un montón de hornos de fuego y ni siquiera nos damos cuenta. A lo mejor no somos conscientes de cuántas cosas el Señor ha quitado de nuestro camino. No tenemos ni idea de cuántas cosas Dios en su gracia decidió librarnos. La verdad, qué bendición. Pero número 2, es una segunda posibilidad, que pasemos por el horno de fuego. Pasar al horno de fuego. Hay muchos que no pasan al horno de fuego, ya decíamos, pero cuando estamos ahí, pues nos podemos entristecer, nos espantamos, nos aterramos. Pero igual que estos jóvenes, Dios nos puede librar del horno. Es decir, puede pasar que Dios nos permita entrar en un horno de fuego, pero bueno, podemos ver un horno espiritual, un horno laboral, familiar, emocional o de salud. Cada quien tiene hornos de fuego que dice, bueno, sí, yo estoy pasando por un horno de fuego, ¿no? Como iglesia, somos llamados a ayudar a la gente a salir de este horno de fuego. Hay gente que se queda ahí diciendo, nadie sufre como yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Mi vida se ha terminado, soy tan infeliz. Pero vamos a ver una tercera posibilidad, pues llevarnos a su presencia. Los mismos jóvenes dijeron, pues si vamos a morir, que perezcamos. Hay veces que Dios nos libra, otras que Dios nos lleva y nos pasa, y finalmente otras en las que Dios nos lleva a su presencia. O sea, pues algo de salud, no sé, un familiar que tiene cáncer, alguien que se accidentó y Dios los llama a su presencia. Pero la confianza de estos jóvenes es por demás inusual. Podemos imaginarlos ahí enfrente de todo el jurado, el rey y las personas ahí y el horno de fuego allá al ladito, y entonces ellos no lo vamos a hacer. Tenían clara su identidad, sus convicciones. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios permite que pasemos por ese horno? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro. Pero antes de verlo, sabemos que Pedro escribió a personas en mucha necesidad. Sus primeros lectores eran personas que lo habían perdido absolutamente todo. O sea, perdieron todo, sus familias, sus amigos, su dinero, sus relaciones, comida, cultura. Al final del día son personas expatriadas en lugares donde había mucho sufrimiento. Además, quien está escribiendo no es un filósofo moralista ahí diciendo, dando palabras de superación personal. El sufrimiento está en ti, no sé. No es una persona así, es una persona. Estamos hablando del apóstol Pedro, que en carne propia vivió un sufrimiento brusco. Entonces, veamos la manera en cómo él escribe este versículo. Nos deja ver 5 cosas respecto a qué hacer en medio del sufrimiento, cuando pasamos por este horno de fuego. Y la verdad es que cuando platicaba con Omar, yo decía, pues, ¿de qué vamos a hablar? Pero ¿a poco no es así? Pues, no es así, es así raro, ¿no? En el trabajo ahora me tocó ir a diferentes exposiciones con diferentes empresas y no sé, quienes estaban hablando eran, digamos, en un auditorio, pero quien estaba hablando era regularmente el director general o les decía, estaba yo en el trabajo y entonces muchos directores estaban diciendo, no, pues es que vienen épocas difíciles, vienen épocas complicadas y tenemos temor de lo que va a pasar en México, vienen las elecciones y quién sabe qué va a pasar. Entonces, pues, yo estaba pensando y diciendo, sí, a lo mejor sí estamos a punto, ¿no? Pero a lo mejor no, el Señor está con nosotros. Y a lo mejor nada más estamos haciendo espuma, ¿no? Vamos lo que dice la palabra de Dios en estos 5 versículos, en este versículo, y podemos encontrar 5 enseñanzas. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y veamos cómo termina en el versículo 19, de modo que si sufren de manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios, quien lo creó, pues Él nunca les fallará. Pedro
no lo está escribiendo así como a todo el mundo. Le decíamos, está escribiendo a personas en necesidad, a personas que caminan con el Señor. La primera palabra que viene en este texto es: no se sorprendan. Cuando venga un problema, una prueba, una dificultad, dice, pues no te sorprendas. O sea, nos lo está diciendo a nosotros. Oigan, si tienen una dificultad, no se sorprendan. Me quedé sin trabajo, sin un amigo, sin mi mascota, sin mi novia, lo que sea. ¿Qué dice Pedro? No te sorprendas, prepárate. Y después dice, de las pruebas de fuego que están soportando. Y al final termina diciendo algo extraordinario, como si algo extraño le sucediera. O sea, no te sorprendas, como si algo extraño te sucediera, ¿no? ¿Quién dijo que ser cristiano no hay problemas? O como si algo extraño le sucediera. A ver, ¿es doloroso? Sí. ¿Hemos llorado? Uf. ¿Se nos ha roto el corazón? También. Pero el sufrimiento no debe ser algo que nos sorprenda. ¿Y ahora qué está pasando? Por supuesto, hermanos, que aquí no estamos hablando de para de sufrir o no sé, una cosa de esas raras. O no estoy diciendo que cuando haya sufrimiento podamos ahí como que flotar en medio de la prueba como si no pasara nada. Estamos diciendo que duele, es algo doloroso y que nos rompe el corazón. Entonces, estas 5 enseñanzas que nos da este versículo. Número 1 es: el sufrimiento profundiza nuestra credibilidad. Entonces, no es el sufrimiento, sino lo que haces durante el sufrimiento lo que marca la diferencia. Lo que hacemos durante estas pruebas es lo que marca la diferencia. Hay mucha gente que está sufriendo. Yo no sé si han visto, pero cuando vamos allá al Gran Fórum, el Paz pide si alguien tiene necesidad y hace una invitación a que vayan a orar. La verdad que no sé, me siento indigno quizá a veces de interceder por alguien y de escuchar todas sus necesidades, y hay cosas que yo digo, lo único que puedo hacer es orar por ellos, porque sí hay mucha necesidad. Pero a ver, no se trata de ver quién sufre más, sino cómo reaccionamos. En pocas palabras, ¿qué cosas permitimos que nos traspase en el sufrimiento? Hay personas que han vivido la misma circunstancia, o sea, vivieron exactamente lo mismo, pero hay quienes se convierten en la mejor versión de sí y otros que se hacen cínicos y malintencionados. Entonces, es lo que pasa en uno lo que hace la diferencia, cómo actúas, cómo estamos reaccionando durante la dificultad. El apóstol Pablo, ya estamos por empezar los estudios de Hechos, justo cuando el apóstol Pablo tiene su cambio, y seguramente el pastor nos hará una explicación mucho más profunda de lo que yo puedo darles. Pero el apóstol Pablo empezó su vida muy diferente. Empezó encarcelando, matando cristianos, tenía su fama de ser agresivo, un terrorista cristiano. El gran apóstol Pablo. Pero un día el Señor llega a su vida y Pablo dice, ¿quién eres tú? Y el Señor dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense. Y él tiene un cambio absoluto y total. En tanto se da este cambio, él se levanta y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo manda a una ciudad y le dice que ahí lo manda a una ciudad y le dice, tú ve para allá y ahí se te va a indicar qué vas a hacer, ¿no? Había un hombre de Dios llamado Ananías y Dios le dijo, quiero que vayas y atiendas a Saulo de Tarso. ¿Y qué dijo Ananías, no? No sé, a lo mejor le mandó un WhatsApp o no sé, y dijo, no, Señor, a lo mejor el corrector del celular o no sé. No, pues o sea, él decía, no, oye, Señor, ¿que no te diste cuenta? Este tipo nos está persiguiendo. Y como si el Señor no supiera, ¿no? ¿Y qué le dices? Señor, Saulo, el enemigo número 1, es de lo peor, está matando y encerrando a muchos de los nuestros, pero el Señor le dijo, ahí sí está en la palabra de Dios, dice, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Hasta ahí la verdad todo va bien, ¿no? Como que dice, ve porque Él es mi instrumento, y dices, ok, el Señor lo escogió, no hay problema. Pero ¿cómo termina en el versículo 16? Dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dice, tráiganmelo, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y el Señor dice, okay, ¿y Ananías qué dice? Sale, Señor. Si se trata de hacerlo sufrir, entonces no me tardo, te lo traigo de volada. Que andaba azotando personas, que andaba encerrando cristianos. ¿Y qué dice el Señor? Tráiganmelo, que aquí me lo voy a poner bombo. Entonces podemos concluir, el sufrimiento forjó a quien ahora amamos y valoramos tanto como el apóstol Pablo. Para Pablo, el sufrimiento fue un método didáctico que el Señor utilizó.
No temamos en los tiempos de escasez, arreglémonos con lo que haya. No temamos los tiempos de sequedad y no temamos cuando te traten injustamente o nos traten injustamente. Levantémonos seguros en el nombre del Señor. Vamos a pasar por el horno de fuego y lo haremos como iglesia, lo hacemos juntos con el Señor. Nos vamos a ayudar por este valle con la bendición del Señor. Se cuenta de un cultivador de manzanas. Había un huerto así enorme, había varios agricultores y las manzanas de este cultivador eran bastante buenas, igual que las demás, pero llegó una época de sequía. No había agua, las condiciones climáticas no favorecieron nada y todo parecía estar destinado a la ruina total. Y finalmente encontraron y dicen, oye, el huerto de este agricultor pues se ve intacto, se ven los árboles, se ven verdes, se ven fuertes. ¿Y qué dicen? Oye, qué raro, ¿no? A lo mejor él movió el viento. ¿Qué? No, ya fueron y le preguntaron, oye, a ver, ya dinos, ¿qué hiciste? ¿Por qué tus árboles no se están cayendo? Y él les dice, bueno, pues es que lo que yo hice, les voy a dar la clave, lo que yo hice fue en abundancia, hice que escasearan los recursos para mis árboles, con el objetivo de que mis árboles extendieran sus raíces, se profundizaran y crecieran y más, hasta llegar a alimentarse de los mantos acuíferos. Entonces, en una verdadera escasez, pues estos árboles estuvieron siempre alimentados, no necesitaron de las condiciones de afuera, porque desde las bases estaban llenos. Beben desde abajo, sus raíces son más grandes y más fuertes. Entonces, es lo que pasa en uno lo que hace la diferencia. Perdonen, ya me hice bolas. No les digo, mejor me pongo a cantar. Entonces, ya voy. No se preocupen, igual le pasa al paso, así que no me juzguen. Sí, podemos decir, pues ni hablar, hay que seguirle, ¿no? Como antes, no podemos seguir igual después de sufrir. Espérenme, que ahora sí ya me perdí. Estoy sufriendo, ¿y que esto cómo me va a ayudar? Sí, es que se repitió una hoja. Que estoy sufriendo con mi impresora. Pero bueno, Dios permite pruebas sobre nosotros para que profundicemos nuestras raíces y cuando venga la crisis podamos ser bendición a otros. Esto hace el sufrimiento de nuestras vidas, nos prepara para los mejores años de nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? A lo mejor no estamos pasando por el horno de fuego, o a lo mejor ya estamos en el horno de fuego, pero ¿qué podemos hacer? Extiende tus raíces. ¿Y qué podemos hacer? Busquemos al Señor. Reforcemos nuestra madurez, nuestra credibilidad en el Señor. El pastor nos ha puesto muchas veces el ejemplo. Cuando estamos en tribulación, ¿qué es lo que pasa? Vamos a los brazos del Señor. Y no solamente hagamos eso, también estudiemos su palabra y que nuestras bases estén más fuertes. Seguramente tenemos en la vida amigos, familiares, compañeros de trabajo que maldicen las temporadas de sufrimiento. Les doy un consejo, hermanos, asegurémonos de invertir tu energía en profundizar tus raíces para que cuando vengan estos problemas podamos ser de bendición a las personas que nos rodean y compartirles de la gracia y amor de Dios. El Paz hace poco nos decía, no recuerdo si en una predicación o en donde nos decía, a mí me encantaría ir y trabajar así como uno de ustedes, ¿no? Como una gente ahí metido en el mundo y predicarles. Pues ese es nuestro trabajo, hermanos. En el trabajo sí me encanta mucho ir y digo, yo trabajo en la zona de Polanco y regularmente, bueno, hay muchos que viven por acá por el sur, entonces me dicen, no, ¿vas para allá? Sí, pero yo digo, vente y la paga es que me escuchen, ¿no? Entonces ahí les voy, ya algunos pues algunos hacen bromas, algunos dicen, es que es cristiano, no sé, se burlan, pero también ha pasado algo muy curioso, o sea, ha habido gente que llega, se acerca y, oye, es que fíjate que me está pasando algo, ¿no? Y así de repente, ¿no? Y la verdad es que vale la pena, o sea, no me importa que se burlen algunos, que se burlen otros, pero uno, dos que se acerquen y te pidan un consejo y tú poder decirles o presentarles el Evangelio de Cristo, eso es incomparable. Número 2, el sufrimiento derrota el cinismo. Y vamos a definir el cinismo. El cinismo es la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada
impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. Cuando pasamos por dificultades, el Señor está con nosotros, pero cuando nos endurecemos y no recibimos el consuelo de Dios, podríamos convertirnos, no en la mejor, nos podemos convertir en la peor versión de nosotros mismos. A mí me ha tocado pasar por ese horno de fuego y bien raro, porque un hermano se acercó y me dijo, no, es que tú lo que deberías hacer es dejar de servir al Señor y dejar de... Y cuando me lo dijo sí me agarró en shock, ¿no? Yo estaba pues, destruido, no sé, y me lo dice y yo, ¿qué me está diciendo? Y sí te meten en la cabeza ideas raras, ¿no? Pero las raíces, necesitamos tener las raíces bien sumergidas en los mantos, porque el Señor es que nos dice. Y justo el Paz nos decía, oye, el Señor nunca me ha fallado. Y la verdad es que sí, qué indigno nosotros poder llegar a pensar, ¿le voy a fallar a mi Señor? No, jamás. El Señor me puso en este lugar, en estas pruebas, para algo, para el propósito y para su gloria. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 1:3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. ¿Captamos esta gran verdad? Cuando pasamos por dificultades, el Señor entiende nuestros problemas y nuestros dolores. No lo podemos evitar. Hace un poquito más de un año, mi niño se puso muy enfermo, estuvo un mes más o menos en el hospital y la verdad, aquí entre nos, yo pensé que se nos iba y yo estaba destruido. Pero algo bien curioso, ya después, ahorita puedo hablar así sin problema tanto de eso, me gusta incluso poder compartir esto. Ahí afuera en la sala de espera, en la sala de espera de esto de, ¿cómo se llama? Terapia intensiva. Había un montón de personas y pues claro, yo estaba llorando, ellos llorando y por allá mucha gente llorando, ¿no? Y algunos haciendo sus oraciones, sus rezos o sus pactos y bueno, algo nos movió y platicábamos y nos comentábamos y me gustaba platicar y casualmente no sé por qué habían pasado por cosas que en el pasado me tocó vivir. En el pasado me tocó vivir y fue un honor para mí llegar y decir, vamos a dejar todo en las manos de Dios y orar por ellos y predicarles del Evangelio. La verdad es que pues yo decía, bueno, Señor, tú me pusiste aquí, es una prueba súper difícil, pero aquí estoy, voy a compartir tu Evangelio porque a eso me trajiste. El Señor entiende nuestros problemas, no los podemos evitar. A nadie nos ha tocado vivir libre del sufrimiento. Todos en diferente dosis y en momento, todos hemos de transitar en esta vida con algún problema o dificultad. Pero tenemos una gran verdad. ¿Qué dice el pasaje? Él nos consuela de todas nuestras dificultades. Ojo, y cuando viene la prueba, ¿qué nos dicen algunos? Es un castigo de Dios que me decía, ya no sirvas en la iglesia. Bla, bla, bla. Es un Dios amoroso que está con nosotros en todo momento. En un mundo roto, destruido por el pecado, ¿qué hacemos nosotros? Debemos tomarnos de algo que nos ayude a ser verdaderamente transformados. Ahora, observemos qué dice, para que nosotros podamos consolar a otros. Y por eso les compartí esto, porque bueno, el Señor nos puso ahí, pues hay que compartir lo que el Señor nos ha dado. Si estamos aquí es para que ayudemos a otras personas, y los mexicanos solemos hacerlo, la verdad, muy bien. Pero necesitamos hacerlo en todas partes, en nuestro lugar de trabajo, en la familia, con los amigos, en cualquier parte donde nos paremos, que no sea solamente en la iglesia, incluso en el tránsito, que podamos compartir de un testimonio de que somos cristianos, discípulos, hijos del Rey. Alguna vez me tocó ir a un país donde todavía hay estas cosas del rey y la reina y demás, y uno puede ver aquí en la ciudad grafitis, ¿no? Que dicen o recuerdan a algunos políticos con algún insulto, no sé. Pero allá los grafitis son
que viva la reina o que viva el rey. Entonces era así como que órale, o sea, son otro tipo de ciudadanos. Si estamos aquí es para que ayudemos a otras personas. Nadie da lo que no tiene, pero nosotros sí tenemos a Dios, el gran consolador. Podemos presentar el Evangelio, podemos presentarles a Dios a esas personas. El cristiano atribulado ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos adelante en las pruebas. No hay enseñanza más fuerte para un cristiano que ver las cicatrices de otro. La semana pasada vimos algunas imágenes que el pastor nos presentaba de algunos mártires y cómo, pues, algunas cosas que hicieron, ¿no? Pero estuve viendo la historia de Adoniram Hudson. No sé si han leído sobre su vida, su testimonio. Pues este hombre fue llamado a servir en Birmania, en el sureste asiático. Él fue usado para llevar a miles y miles al conocimiento del Señor, pero desde el inicio no fue así. Tenía varios hijos, casi todos se murieron en aquel país, se murieron de pestes, de enfermedades, de muchas cosas. Finalmente lo encarcelaron, estuvo atado, dice en su biografía y él escribió un libro, dice que él estuvo atado y él narra cómo estuvo sufriendo en aquella cárcel, que sufrió hambre, sufrió igual la misma peste, temperaturas muy altas. Y finalmente lo dejan salir y bueno, por supuesto fue azotado, fue castigado, fue lastimado y finalmente lo dejan salir. Después de que se recuperan, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Regresó a aquel país y llegó y le dijo: oye, señor gobernante, quiero pedir su permiso, su autorización para que se me permita predicar el Evangelio de Cristo. Y el gobernante le dijo: a ver, por supuesto que no te voy a dejar entrar y no te dejo entrar. No crees porque tengo miedo de que lo que hables, porque al final tus palabras, la gente aquí no somos muy buenos, creo que tienen alguna religión de allá asiática, pues somos muy buenos y somos muy cultos y no creo que caigamos en tu engaño. Pero no te dejo entrar porque tengo miedo de que tus cicatrices convenzan a la gente, ¿no? Las cicatrices convencen a la gente. Sabes que tus cicatrices pueden sanar las heridas de otros, hay que levantarnos. Hay personas que solamente creen después de ver las cicatrices, el mismo Tomás. Ya no somos aquellos que opinamos del Evangelio, sino aquellos que lo viven. Las palabras son baratas, pero las cicatrices calan profundo. Número 3. El sufrimiento aumenta nuestra fe y dependencia de Dios. Veamos lo que dice Santiago 1. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La prueba de mi fe desarrolla el carácter. Si hay fe y nunca es probada, podría presentarse a nosotros como una filosofía moral. La fe auténtica siempre genera fruto. Podría presentarse a nosotros una filosofía moral, algo que solamente, si no experimentamos, hermanos, algo, a lo mejor podría convertirse algo en nosotros como, sí, él piensa eso. Es diferente a que te digan, él vive eso. ¿Sí saben cómo nacen los pollitos? Pues ahí están, digamos, en sus huevitos, y el pollito empieza a romper el cascarón. Y nosotros que llegamos, hacemos y decimos, ay, qué bonito, hay que ayudarle para que salga rápido, ¿no? Y empezamos y le ayudamos. Entonces rompemos el cascarón y dicen, ay, el pollito ya salió. Pero pues ese pollito está destinado a morir. ¿Y saben por qué, hermanos? Pues el pollito en ese actuar está horas está rompe el cascarón, porque se activa en ellos un sistema de circulación y fortaleza y fuerza y demás que le ayudan a cuando salga pues poder respirar y estar preparado para ese. Pero al final pues está en una prueba, está en una dificultad, tiene que romper, tiene que salir de ahí, está, digamos, imagínense, está ahí encerrado en un espacio súper pequeño y finalmente si nosotros llegamos e interrumpimos ese sufrimiento o esa prueba para los pollitos, pues está destinado a morir. Dicen los granjeros que los pollitos al activar justo esto se activa su sistema circulatorio y aquí vemos sufrimiento y dolor. ¿Por qué deberíamos pasar por esta vida sin activar nuestra fe? A lo mejor el Señor por eso nos permite pasar por un montón de cosas para poner en práctica nuestra fe. Dice la palabra que el Señor nos va a probar. Dios nos prueba para asegurarnos de ser suficientemente fuerte.
No renuncies si sientes dolor. Levántate en el nombre del Señor y vayamos a sus brazos. Pongamos nuestras vidas en sus manos y dispongámonos a aceptar el plan que Él tiene para nuestra vida. Número 4, el sufrimiento produce cambios en la vida. Una cosa es que tengamos un deseo y la otra es que estemos listos para esto. O sea, ¿cuántos podemos decir, bueno, a ver, yo quiero tener un nuevo trabajo, pero estamos listos para un nuevo trabajo o un nuevo puesto? Quiero tener mi propia empresa, estamos listos para ocupar ese lugar. ¿Saben cómo podemos saberlo? Por sufrimiento. Dios nos hará pasar por pruebas para que se revele cualquier área del carácter que necesite mejorar. Nuestra actitud, nuestra integridad, nuestro carácter, nuestra competencia, nuestra admiración o nuestra pasión. Entonces sufrimos y podemos concluir que estamos listos para el siguiente paso. Solo así, solo así. Algo, por ahí había visto un meme, no me acuerdo cómo va, pero el que dice, el que quiere emprender, que se ponga a sufrir o algo así, pero pues sí, la verdad es que sí, solamente así se aprende. ¿Saben qué hacemos, hermanos, con nuestras oraciones? En ocasiones nuestras oraciones pueden convertirse en una larga sesión de quejas. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi amigo. Señor, cambia a mi hermano, a mi suegra, o no sé, a mi jefe. Pero el Señor, ¿qué hace? Hasta que entendemos que el que necesita cambiar es uno mismo. Necesitamos cambiar nosotros, dejemos de quejarnos y vamos a aplicarnos. Hablemos con Dios y abramos nuestro corazón. El Señor quiere cambiarnos. Nuestra conciencia va a arder, se va a fatigar, nuestro corazón se va a quebrantar. Y empieza un proceso de refinamiento donde le decimos al Señor, Señor, cámbiame. Cuando llegamos, estamos en la prueba y entendemos, Señor, por favor, cámbiame, purifícame, estoy aquí. Entonces en ese momento el Señor nos transforma. Reconozcamos nuestras debilidades o áreas de oportunidad y pidamos al Señor que haga de nosotros hombres y mujeres de Dios, discípulos que caminan con el Señor. Y finalmente, número 5, el sufrimiento produce madurez. Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue el mejor ser humano de este mundo. Pero vean lo que dice Hebreos 5:8. Nuestro Señor y Salvador fue el mejor ser humano. Entonces veamos lo que dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Eso está en Hebreos. ¿Y qué? A ver, el mejor ser humano está sufriendo y además está aprendiendo. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros, hermanos? Y ahí es donde me perdí. Aquí está. Podemos decir, pues ni hablar, hay que seguirle adelante. Pero hay que seguirle, sí. Pero como antes, no podemos seguir haciendo las cosas igual. Me da un poco de tristeza porque pues el Señor nos permitió pasar por una prueba difícil como país, ¿no? En septiembre ahí con los temblores o los desastres, y la verdad vemos ahí todos, yo percibía un pueblo mexicano unido, trabajando juntos. A mí me tocó, y desde allá de Polanco me dije, me voy a ir caminando porque el tráfico está horrible, me regresé caminando y dije, más adelante tomo un taxi, pero desde allá me fui caminando y llegué caminando yo vivo aquí en General Anaya. Y me llegué caminando hasta acá, pero literal era por ver tanta necesidad y por ver también los espectáculos de la gente ayudando. Todo el mundo estaba ayudando y por favor vengan y ayudemos, y todos iban y se unían, juntaban, y los días siguientes fue sorprendente porque se organizaban los jóvenes, iban y salían. Pero ahora es triste, parece que ya se nos olvidó eso de la unión. Hasta hay por ahí otros memes que también están muy chistosos de cómo estábamos. Dice México Unido, septiembre 17 y abril 18, todo el mundo peleando ahí en las redes sociales, ahí ves desunión, ataques y demás. El pastor por ahí nos compartía en los devocionales, no recuerdo si el de ayer o el de hoy, nos decía, oigan, nos hizo una lista como de 10 o más pasos, no me acuerdo, pero nos decía, oye, respetemos a nuestras autoridades, sometámonos a nuestros gobernantes, como dice la Biblia, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay las pone Dios. Respetemos entonces, y justo ahí lo que dice Tito, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y eso de ser respetuoso y buscar la paz,
Es así como que dicen, ese es como que de ese político, y entonces le voy a poner seguro, le va a arder, y entonces ahí se lo ponen, y entonces ves, y la lista enorme, o sea, está peor que una pelea no sé, de esos grupos de fútbol de Chivas contra América, está peor, en serio, los veo y digo, híjole, estos cuates sí se atacan durísimo. Y oremos por nuestros gobernantes. En la vida se dice que el 10% es lo que te pasa, ¿no? 10% es las condiciones que nos pasan, pero el 90% es cómo reaccionamos a ello. Entonces, este es el desafío. Cuando estemos en pruebas, gocémonos. Podemos estar seguros de que el Señor no permitirá que pasemos dificultades si no es para su gloria. Estemos listos, hermanos, y compartamos a los demás del gozo que el Señor ha dado. Profundicemos nuestras raíces, estemos listos para la prueba. El Señor puede decirnos, lo libramos, que pase por la prueba y vamos a hacer las cosas diferentes. El Señor nos puede motivar, nos puede invitar a cambiar, a hacer las cosas diferentes, a aprender a hacer las cosas. Evaluemos, hagamos una evaluación de nuestro caminar con el Señor, y si es necesario implementar cosas diferentes, hagámoslo. Aquí en Oreb hay un montón de cosas, y a veces también es triste que no las podamos explotar. Hay devocionales, hay cultos a todas horas, hay zarzas, hay camino de Emaús. Estamos, tenemos todo para llegar a ese manto acuífero y nutrirnos de la palabra del Señor, estar listos para ese momento y compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos iglesia, seamos sal, y seamos estas personas que levantemos a nuestro país y compartamos a todos del amor de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas, y por las cosas también que nos permites vivir, sufrir, Señor, pero confiamos en ti. Te pedimos, Señor, que tú hagas de nosotros discípulos, verdaderos cristianos, comprometidos con tu misión. Y, Señor, te pedimos que también puedas utilizarnos, que seamos también instrumentos útiles para llevar tu amor, tu paz, Señor, tu evangelio a todas partes, a todos los que nos rodean. Permítenos hacerlo, Señor, y que seamos esos mexicanos, esos cristianos comprometidos con este país, que seamos verdaderos agentes de cambio. Lo ponemos todo esto en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.